Hola, bienvenidos al módulo de herramientas comunicacionales para el servicio, en el cual se dan a conocer elementos y procesos involucrados en una comunicación efectiva, lo que permitirá el logro de la fidelización del cliente automotriz. La calidad de la comunicación en el servicio de postventa automotriz es clave para producir en el cliente una reacción positiva que se traduzca en eficiencia de procesos, relaciones de confianza, buen clima laboral y más clientes satisfechos y fidelizados. En la presente entrega les invitaremos a conocer algunas herramientas comunicacionales y algunos consejos que permiten abordar a clientes que requieren de un esfuerzo comunicacional adicional y enfrentar aquellas barreras comunicacionales que afectan la atención de los clientes. Es importante destacar que todo lo que se comunica tiene un componente emotivo y se debe estar atento a esta dimensión. La comunicación es una necesidad inherente al ser humano, que necesita comunicarse con el resto para preservar su supervivencia, seguridad y organización. Comunicar no significa únicamente informar. Las personas deben saber identificar y desarrollar la sensibilidad suficiente para potenciar una estrategia eficaz de atención a los clientes que promueva la fluidez y el desempeño de los procesos de la empresa. En el proceso de comunicación, el emisor con un objetivo y una razón de ponerse en comunicación es la fuente de comunicación donde se emana el mensaje y el receptor es quien recibe el mensaje y es el encargado de su decodificación. En este proceso de comunicación intervienen importantes elementos tales como el mensaje, que se asocia al contenido de la comunicación, el código, que hace referencia al lenguaje del mensaje, si son palabras, signos, gestos, entre otros. El canal determina el vehículo que transporta el mensaje, por ejemplo, el teléfono, el correo electrónico, video, entre otros. El mensaje es la información que el emisor transmite al receptor. El proceso de comunicación lleva siempre consigo un intercambio de mensajes, a lo largo del cual el receptor y el emisor van cambiando de papel sucesivamente. En este proceso, un rol esencial lo determina la codificación, mediante la cual el emisor convierte sus ideas en lenguaje recibido por el receptor, mientras que en la decodificación, el receptor transforma el código enviado por el emisor en ideas. Esto es finalmente la interpretación de los símbolos. Él se llama Malerto. Es asesor de servicio automotriz en un concesionario. Es muy esforzado y motivado. Sin embargo, tiene dificultades para comunicarse efectivamente con sus clientes y compañeros. Esto le ha significado una serie de problemas en su trabajo. Ella es Bienina, también es asesora de servicio en un concesionario automotriz. Es una muy buena trabajadora, motivada y esforzada. Ha tenido muy buen desempeño en sus labores, principalmente porque es una persona que se comunica muy bien con sus clientes. Aprendamos de ellos a comunicarnos de una mejor manera. Para que un mensaje llegue fácilmente al receptor y cumpla sus objetivos, es necesario cumplir pautas, tales como la claridad y precisión de un mensaje, el cual debe ser comprensible por el emisor y que no genere dudas o desconfianza en el receptor. También la información debe ser oportuna y emitirse en el momento que es útil y necesaria para la comunicación. Y por último, interesante, ya que se debe crear en el receptor una reacción positiva que lo mantenga interesado en continuar el proceso de comunicación con el emisor. La comunicación eficaz es la base del éxito en las relaciones humanas. Esta se define como el uso correcto y responsable de todos los elementos y canales de la comunicación. Factores como el conocer las opiniones del receptor, junto a sus intereses y conocimientos, estar bien informados y documentados sobre una temática antes de comunicar, y un ambiente agradable, sin ruidos y acogedor, son elementos que influencian positivamente para lograr efectividad en una comunicación. Barreras de la comunicación. Durante el proceso comunicativo pueden surgir barreras u obstáculos que impiden y dificultan la comunicación. Estos pueden deformar el mensaje y afectar negativamente el proceso general de la comunicación. Por ejemplo, existen las barreras físicas asociadas al medio ambiente de la comunicación, tales como el ruido, distancia o medios deficientes para transmitir un mensaje, como el teléfono o el micrófono. Las barreras semánticas están asociadas al significado de las palabras. Cuando el emisor no precisa su sentido al receptor, puede dar una diferente interpretación. Las barreras fisiológicas están asociadas a dificultades para emitir o recibir un mensaje debido a alguna alteración de los órganos que constituyen los sentidos. Las barreras psicológicas impiden la comunicación por prejuicios, desagrados o estados emocionales presentes en los actores del proceso.
Finalmente, las barreras administrativas hacen referencia a problemas organizacionales que pueden afectar el proceso comunicacional, tales como la falta de planificación, sobrecarga de la información o presupuestos no aclarados, entre otros. Gran parte de los conflictos entre las personas en las organizaciones se asocia a la comunicación. El encuentro entre dos personas también es el encuentro de dos mundos, dos perspectivas que no siempre tienen que coincidir. Por ende, la manera como se manejan tales discrepancias será fundamental para mantener relaciones positivas que se nutran del contacto social, evitando sumergirse en una espiral tóxica sin salida. Existen algunos problemas habituales que pueden presentarse en los procesos de comunicación. El no escuchar con atención a otra persona sin considerar su lenguaje no verbal y emocional. La falta de empatía al comunicarse sin considerar la opinión de otro, decir en vez de hablar, usando muchas palabras sin precisión y profundidad necesaria, y la falta de confianza, que puede generar que una persona no se expresa apropiadamente, llevando problemas de asertividad. Por otra parte también, la falta de credibilidad afecta a la comunidad del interlocutor, aumentando la desconfianza entre las partes involucradas en la comunicación. Según investigaciones, el lenguaje no verbal aporta un 65% al proceso de comunicación. Por ende, deficiencias en este ámbito no permitirán dar señales coherentes al receptor, ocasionando una comunicación deficiente. Cuando no hay respeto en una relación social, no se respetan las instancias de comunicación, afectando la cercanía, la confianza y la comunicación entre las personas. La persuasión es clave en el ámbito de la atención a clientes, permite transformar ideas erradas, creencias y otras conductas. Cuando hay problemas de este tipo, no se pueden satisfacer las necesidades de interlocutores, afectando finalmente problemas para negociar y llegar a acuerdo entre las partes. La persuasión es una herramienta útil en la comunicación que permite transformar ideas, actitudes y hasta comportamientos de los receptores. Los seres humanos, dada su naturaleza, son muy susceptibles a la persuasión. Es posible darse cuenta de que siempre existen personas que son capaces de cambiar cualquier opinión o vender cualquier producto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Es su personalidad? ¿Qué les hace tener esa capacidad? Existen 6 estrategias para convencer a las demás personas de una manera científica. Comenzando por la reciprocidad, que obliga a dar algo de vuelta por el sentimiento de obligación que generan las personas. Por ejemplo, si alguien envía a alguien un regalo de cumpleaños, lo más seguro que reciba luego un regalo de esa misma persona. El compromiso y consistencia hace referencia al profundo deseo de los seres humanos de ser consistentes con su comportamiento respecto de creencias y compromisos adquiridos. Por ejemplo, si alguien me pide cuidar su bicicleta mientras no se encuentra, me preocuparé de que alguien no se la robe. Respecto de la aprobación social, es importante destacar que las personas se sienten influenciadas por personas relevantes para ellos. Un testimonio de alguien cercano a la persona generará más influencia que un desconocido. Por ejemplo, para un consumidor es difícil desligarse del poder de alguien que se estima, respeta y se confía. Cuando esta persona recomienda un servicio, lo más probable es que se le preste atención e incluso se siga su recomendación. El principio de autoridad hace hincapié en que las personas siguen consejos o la dirección de aquellos que son percibidos como expertos y poseen autoridad. Finalmente, el principio de escasez hace referencia a la motivación por el sentimiento de estar compitiendo por recursos escasos. Por ejemplo, cuando un vendedor indica que tiene otros potenciales compradores para un artículo de interés, generará la necesidad de definir pronto y comprar lo antes posible.
Retroalimentación. En el contexto de la comunicación se entiende por retroalimentación o feedback a la respuesta que transmite el receptor al emisor basándose en el mensaje recibido, que de manera eficiente alimenta la conversación. La retroalimentación comunicativa permite mantener una comunicación activa y favorece que el emisor cambie o modifique su mensaje en función de las respuestas recibidas. Durante una comunicación, los roles de emisor y receptor se intercambian, por tanto es necesario que el receptor también sepa dar retroalimentación y el emisor sepa recibirla. El modelo de comunicación con retroalimentación permite al emisor saber si su mensaje ha sido comprendido correctamente y qué repercusión ha tenido en el receptor, con lo cual puede o no modificar los próximos mensajes que emita en el proceso de comunicación. La retroalimentación le permite a las personas afrontar y superar 3 situaciones que dificultan la comunicación, como son la falta de comprensión entre emisor y receptor, la falta de atención durante el proceso de comunicación y la equivocada interpretación de un mensaje transmitido. Comunicación no verbal. El lenguaje corporal puede revelar tanta o más información que las palabras. El cuerpo transmite constantemente información sensible sobre las intenciones, sentimientos, emociones y la personalidad de las personas. Incluso cuando se está quieto o en silencio, las expresiones faciales o corporales hablan por sí solas y pueden resultar muy elocuentes. En la comunicación no verbal existen ciertos canales que junto al discurso verbal conforman la comunicación. La expresión de las emociones a través del rostro, la gestualidad ilustradora que acompaña el discurso y que tiene estrecha vinculación con la credibilidad. También se encuentra la postura corporal, que expresa el grado de interés o apertura que tenemos hacia los demás. El aspecto y la apariencia de las personas, que habla por sí sola y es la principal fuente de información a la hora de formarse una primera impresión de alguien. Aprovecha todas las oportunidades para practicar tus habilidades de comunicación. Para cuando surjan las grandes ocasiones, tengas el don, el estilo, la nitidez, la claridad y las emociones capaces de afectar a nuestros clientes.